vamos a ver un poco lo que es, bueno, ejercicios de lo que es los conjuntos. Vamos a observar acá que tenemos ya determinados conjuntos que nos dan como referencia. Dados los conjuntos U, en la mayoría la U se utiliza como universal. Así donde están todos. Por eso puedo observar acá que está que está acá universal donde están los otros conjuntos. Pero ya nos van dando diferentes conjuntos. El conjunto A, el conjunto B, el conjunto C. Ya nos van dando algunos elementos en común, los que no son en común, distintos. Depende a cada caso. Determinar el conjunto indicado en cada caso. ¿Ya? Y acá nos están dando los ejercicios que vamos a ir viendo en nuestro gráfico, podríamos. Entonces simplemente hay que ir graficando. ¿Ya? La mayoría son operaciones que hemos ido viendo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, me está pidiendo la representación de A, B. Entonces simplemente voy a resaltar, puedo graficar gráfico extra. Tendría que graficar ese ejercicio. Aquí ya está en general. Acá puedo realizar lo que va a ser A y el. Dime, Alexa. No quería resolverlo, profe, pero si vamos a participar luego, entonces espero. No, sí, van a participar ahora. Yo también, profe. ¿Ya? Bueno, ¿no? Es la teoría de. Entonces, acá lo que sería simplemente la unión, ¿no? A y el dependiendo los que también tienen. Simplemente podríamos realizarlo también solo con. ¿Ya? Entonces vamos a participar. A ver, estamos en acá. Bien. Sí, sí, estamos. Vamos con la señorita Díaz. Presente. Hija, ¿puedes leer la pizarra? ¿O quieres que te ayude? Estoy con celu. No, ¿Ya? no va a salir bien. Ya, sí, a veces se mueve. Muy bien, entonces podríamos determinar uno en la imagen que nos dan, ¿no? Y otro podríamos hacer esta nueva gráfica. Y simplemente vamos a, bueno, realizar la nueva gráfica que se va a entender un poquito más. ¿Cuáles elementos tenemos en A y B? Simplemente. Primeramente vamos a colocarlos del centro. ¿Cuáles comparten ambos conjuntos? 2 y 4, profe. Correcto. Entonces simplemente vamos a determinar primero 2 y 4. ¿Cuáles quedarían en A? En A sería 6, 8 y 10. 6, 8 y 10. 8 y 10. Y en el B. Quedaría 1, 3 y 5. Correcto. 3 y 5. Que va en este. Simplemente sería eso. Ya, nada más. Guadalupe. Es bastante Está bien, sencillo. profe. Ya, muy bien. Ya se va anotando. Entonces vemos que simplemente estamos repitiendo los ejercicios que vamos con la inclusión. La inclusión debe estar dentro del conjunto. A ver, vamos a observar.
sería el de y el en este caso ya, entonces aquí también se comparte varios elementos que tenemos B y el A. Compartir algunos elementos B dentro de A. A, B, B incluso A. Incluirían algunos elementos, ¿no? Ya, a ver, Quiroga José, Presente, profe. ya. Acá podemos observar, ¿no? Los mismos conceptos. Nos dice que en la inclusión, primero, bueno, parece que, ¿cuáles elementos comparten ambos? Perdón, profe, ¿me podría repetir, por favor? ¿Qué elementos comparten ambos? A y B. El A y B sería el 2 y el 4. Correcto. Se va a realizar lo mismo. ¿Cuáles elementos sobran en B? En B sobraría 1, 3 y 5. 3 y 5. Y en A, 6, 8 y 10. 6, 8 y 10. Aquí veo parte de la inclusión que sería simplemente el verde. Simplemente estos elementos son los que incluyen dentro de los. Estos no pertenecen al en la inclusión de A. Ya. Ya vamos a borrar. Vamos a observar acá. Me dice, vamos a ir con la resta directamente. Para todo, para todo. B menos 1. B. El conjunto es el conjunto universal. Y tenemos todos los elementos de los tres. Entonces, me está pidiendo restar B. A ver, vamos con Arce Antonella. Antonella. ¿Qué, ya hija, te escucho. ¿Qué elementos tiene el conjunto B? 1, 3, 5. No. Acá está. No, 1, 2, 3, 4 y 5. Correcto. Son los elementos, ¿no?, que tenemos en B. ¿Y cuáles elementos son los de U? Aquí está. Menos De U sería los elementos que están dentro de B, que serían tenemos que repetir los elementos, simplemente son por ejemplo el 1 ya no puedo anotar porque está en este, el 2 tampoco, el 3 tampoco, el 4 tampoco. entonces sería desde el 6, profe. Correcto. 6, 7, 8, 9 y
10. Simplemente se hace la resta, ¿no? El que estamos anulando el B, nos están quedando solamente estos elementos. Ya, lo mismo. Ya, muy bien. Este pequeño ejemplo, muy bien, tanto le estoy anotándole a participación, va a servir para resolver ya estos ejercicios. Solamente la gran representación. Ahora sí. Ya. Vamos a realizar más ejercicios. Dados los conjuntos, acá ya nos menciona universal, x tal que x pertenece a los números naturales. Ya, entonces los números naturales son los positivos, podríamos decir, contando el 0. Y nos dice que tiene que ser mayores a 0 y menor o igual a 15. Ya, ese es nuestro conjunto que nos están pidiendo. Y, bueno, aquí hay otro ejercicio. M menos 7. Ya. Voy a realizar primero este ejercicio de acá que me están pidiendo. Vamos a borrar. Ya, entonces está fácil. A veces en los gráficos es un poquito. Ya, ahora sí. Me está pidiendo los números, entonces acá x tal que x pertenecen a los números naturales. Los números naturales son desde el 0. Entonces empezaríamos en 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, bueno, es el número que menciono, ya sería 14, 15. Ya. Claro que continuamos todavía más, ¿no? Es infinito positivo. Pero simplemente es el 15 por esta vez. Voy a tomar ya que menciona el 15. Me dice que sus elementos son mayores a 0. Entonces, al ser mayores a 0, no voy a tomar en cuenta el 0. Automáticamente. Pero me dicen iguales o menores a 15. Entonces, quiere decir este de igual que tengo que tomar en cuenta el 15 también. Entonces, simplemente los elementos que vendrían acá serían estos. Este sería mi conjunto universal. Y ya está. Simplemente es eso. Ya es saber interpretar qué me está pidiendo. Nada más. Ahora acá me pide otro ejercicio. Acá me pide otro ejercicio. Donde me dice que debo hacer una resta de algunos de sus elementos. Y vamos a realizar. Y vamos a ir tachando cuáles me van quedando. A ver, vamos con se no está allá la Jimmy. Allá la Jimmy. Jimmy. Ya, vamos con Castro Gabriel. Presente, profe. Ya, hijo. Bien. Vamos a hacer simplemente un análisis de hacer la resta de los conjuntos M y N. Directamente lo podemos realizar acá la observación. ¿Cuáles elementos vamos a ir tachando? Lo que sobra vamos a escribir en esta línea, ¿no? Ya. ¿Cuáles son en común? Por ejemplo, para ir tachando. ¿Cuáles ves en común? Sería el 2, el Ya. 7 y el 8. El 2, el 7 y el 8, correcto.
Entonces solamente ¿cuáles me quedarían? Elementos. En M se te quedaría 3, 5, 9, 13 y en N sería 0, 1, 6, 8. Ya, muy bien. Pero estos elementos ya, los que sobraron de acá ya no me interesan. Simplemente es este menos los elementos que tienen acá. Entonces esta sería la solución. Ya. Que es lo mismo. Es la prima que serían los que han sobrado. Pero vamos a utilizar el otro con los mismos conjuntos. Vamos a realizar. Disculpa, lo escucho un ¿Dijo? poco entrecortado. Me Ah, escucho un poco entrecortado, profe. a ver, ahora sí, está mejor. Sí, sí, sí. Ya. Sí. Bien. Vamos entonces con este otro. Bueno, en este conjunto tenemos dos operaciones. Tenemos que hacer la inclusión. Debe haber una unión donde se van incluyendo, podríamos decir, los que son en comunes. Por ejemplo, M inclusión N. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuáles están compartiendo en estos dos conjuntos. ¿Cuáles son los elementos incluidos, los que comparten, podríamos decir? A ver, ¿quién le toca? Elisa, Chino y Bet. Chino y Sí, Bet. profe. Hija, ¿cuáles elementos comparten entre M y N? ¿Cuáles son iguales? ¿Qué elementos son, Perdón, profe. ¿qué elementos son iguales? Perdón. ¿Qué elementos son iguales? Ah, ok. El 2, Ya, el 8, ya, el 2 y el 8. correcto. Y el 6. El 6 no hay. El 1 tampoco, el 6 no. Eso sería nuestro conjunto que se está incluyendo en el otro. Este va a ser el 2 y el 8. Y vamos a ver, esta inclusión tengo que incluir también en el conjunto U. El conjunto U había mencionado que es el, bueno, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bueno, aquí lo voy a colocar, 13, 14, 15. En ambos también están incluidos los dos elementos, tanto 2 como 8 compartirían en ambos. Ya, esa sería su inclusión. Vamos a ir con más. Ya, dados los conjuntos, B menos C. Vamos a hacer una resta. Vamos a con Chuquimia, no es de Chuquimia, Dávalos. Sí, profe. Hijo, vamos a restar los conjuntos. Me está pidiendo que es este B menos C. ¿Cuáles Profesor, ¿no? elementos? ¿Puedo volver a explicar? Claro, ¿cuáles elementos hay en común? ¿Perdón? ¿Qué elementos tengo en común en estos elementos de B y C? El 5 y el 6. Correcto. Simplemente, ¿cuántos me quedan en B? El 1 y el 3. Correcto. Esa es mi resta. De C le estamos quitando B, los que tenemos en común. Y me quedan solamente estos dos elementos. Los de acá no
interesan porque no son elementos los que haya quitado a B. Simplemente serían esos dos. Y ahora me dice la inclusión de el conjunto B menos C incluido a A. O sea, me dice qué elementos tenemos en común. Entre estos, El 1 sería, profe. correcto. Simplemente se quedaría como un elemento que está incluido o que comparte, podríamos mencionar. Y eso es todo. Está bien, profe. Gracias. Ya. Entonces podemos observar que simplemente es observación de algunos elementos y un poco de análisis. No son ejercicios muy complejos. Ya simplemente se está tocando más que todo como tema de referencia, podríamos mencionar los conjuntos. Vamos a borrar. Vamos a realizar lo mismo acá. Me está pidiendo en este caso, como primera operación, que realice Q incluido a R. ¿Qué elemento está incluido en R? Ya. A ver, vamos con fuentes. Sí, profe. Ja, ¿qué elementos comparte Q en R? O sea, la R y la Q, ¿Sí? los iguales. Ya, Sí, ya, ya. El 2, el 4 y el 6. correcto. Entonces el 4 y el 6. Ya. Ahora debo restar de M, debo restar estos elementos. ¿Cuáles me quedarían? A ver, quedaría el 1, el 3, el 5 y el 7. Correcto. Ese sería el resultado. Muy bien. ¿Ya? Ok, estoy anotando también. Ya, entonces vemos que no son, bueno, no son complicadas, simplemente observación y razonamiento, ¿no? Pese que no son ejercicios muy complejos, bueno, ya está en el pensum de sexto de secundaria, simplemente para ir viendo, ¿no? Lo que son un refuerzo de lo que sería la teoría de conjuntos, simplemente. Ya, entonces voy a mandar lo que va a ser la práctica directamente de conjuntos, las operaciones, para que ustedes lo vayan resolviendo y vayan subiendo. Profe, Dime, hija. no pude participar. Ya, no te preocupes, hija, todavía vamos a continuar y vamos a realizar más ejercicios, Alexandra. Por listo. Ok, está bien, gracias, profe. No te preocupes, hija, vamos a ir realizando más ejercicios, todavía van a seguir ganando más participación, esa parte no sé. Ya, vamos a usar esta parte y vamos a, ay, no, la barra. Bueno, pero no está acá. Tac, tac. Muy bien. Está bien.